Las expectativas sobre el impacto que el alza en el precio del petróleo puede provocar sobre las economías del Istmo acaparan la agenda de la reunión de gobernadores de Centroamérica ante el Banco Interamericano de Desarrollo BID que se lleva a cabo en esta capital. Bueno, obviamente nos preocupa a todos que el aumento de los precios del petróleo tenga un impacto sobre el crecimiento. Obviamente ahorita hay esta coyuntura que presenta Libia y que ha servido un poco para disparar los precios últimamente. Hay que esperar, ojalá con el paso de los días haya una normalización mayor. Lo que se ha resaltado es el incremento del precio del petróleo y también la repercusión que pueda tener este incremento en los alimentos. Pero a la vez existe un optimismo porque esa tendencia alcista sea de corto plazo, pues obedece a factores políticos y no a problemas estructurales de oferta. La presidenta del Banco Central reconoce que habrá una presión inflacionaria y de fuga de divisas. La factura petrolera podría superar los 1.700 millones de dólares de 2008. Yo tendría la esperanza pues, de que esos impases políticos tengan alguna solución y que este problema sea más bien temporal y no sea algo de largo plazo. Pero en efecto es un problema serio, va a generar presiones inflacionarias serias no solo en Honduras. El 30% de la factura petrolera en el país se destina a la generación de energía térmica. El BID impulsa el cambio en la matriz energética de térmica a renovable, brinda asistencia técnica para el proyecto Patuca 3 y para fortalecer el sistema de transmisión de energía a través de un crédito de 50 millones de dólares. Son básicamente para dos licitaciones, uno para el sistema de control y otro para una subestación y una red de transmisión pequeña aquí en Francisco Morazán. Sin embargo, el banco está abierto a poder atender cualquier necesidad que el país pueda tener en ese sentido. En el cónclave también se abordan con preocupación temas relacionados con la inseguridad que abate a la región y la vulnerabilidad ante los desastres naturales que solo el año pasado produjeron pérdidas cuantificadas en el 1% del Producto Interno Bruto regional. Eddie Quintero, Noticiero Universal. Bueno, teníamos la nota por Eddie Quintero y precisamente hoy también en los diarios de circulación nacional, este es un ejemplar del diario La Tribuna, aparece este artículo de 2 páginas que dice: presidente del BID advierte que se mantendrán altos precios del petróleo, entonces fue parte de los temas que estuvieron abordando ayer en esta reunión y vamos a ver qué pasa en este año. No es la primera vez que afrontamos este tipo de situaciones, pero hasta el momento no se han dado pues medidas concretas por parte del gobierno que puedan apaciguar un poco la situación que se va a vivir. Se están dando pues cambios de horario, algunas situaciones así, pero políticas concretas para una estrategia que pueda haber para la situación de la alza del petróleo todavía no la tenemos. Esperamos que haya una reacción pues importante por parte del gobierno para tener buenos resultados. El BID anuncia créditos de 2.000 millones para Centroamérica en el 2011. Centroamérica y República Dominicana recibirán este año 2.000 millones para financiar proyectos de infraestructura, protección social, finanzas, seguridad y otros aspectos. Eso lo anunció ayer en Honduras el Banco Interamericano de Desarrollo BID. El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, hizo el anuncio sobre la financiación millonaria durante la apertura de la 25ª reunión de gobernadores del organismo financiero del área centroamericana y dominicana. Los gobernadores son los ministros de finanzas y titulares de los bancos centrales de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. Y los gobernadores abordarán la integración regional en temas como seguridad ciudadana, cambio climático y desastres naturales. También abordarán temas económicos como finanzas públicas y cómo contener las presiones inflacionarias. Moreno dijo que con los recursos a desembolsar vía créditos, el BID mantendrá el compromiso con la región para poder atender así las necesidades crecientes y diversas del Istmo Centroamericano y República Dominicana. El 2010 el banco aprobó préstamos por 2.080 millones de dólares a la región. Bueno, para ver todas estas temáticas que se están abordando en el BID y la situación que está viviendo el país, en el plano económico-social, me complace presentarles a nuestro distinguido invitado del día de hoy, el doctor Omar García, que lo tenemos aquí en el estudio. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Marvin. Un placer estar acá. Un gusto tenerlo aquí nuevamente.
Bueno, vemos la nota de lo que se está abordando ahorita en el tema del BID. Hay muchos temas que preocupan, está lo del alza del petróleo, también la inseguridad a nivel centroamericano, y se están desembolsando estas grandes cantidades de dinero para proyectos sociales en materia de seguridad y también seguridad alimentaria. Bueno, sí, el tema del petróleo pues ahorita está acaparando todas las agendas de reuniones de todos los países a nivel del planeta, no solamente acá. Ayer había más estupor económico en Europa. El barril del Brent estaba ya sobrepasando lo que es los $100, y eso está ejerciendo una presión fuerte en todo lo que son las estrategias. Se está hablando acerca de la intervención militar en Europa, con respecto a Libia, por ejemplo, que Libia es la principal zona de abastecimiento del petróleo. Entonces tendríamos que estar observando un posible escenario militar en el cual se espera de que haya una situación que ejerza una presión fuerte sobre la perspectiva. Recordemos que la parte del petróleo es bien interesante, ¿verdad? Cuando uno mira en las pantallas que el barril del petróleo se cotiza tanto, pues no es que es de ahorita, sino que esos son los convenios de compra-venta dentro de 40 días, 50 días y un poco más. ¿Qué es lo que le quiere decir a uno? Que debemos de irnos preparando en función de que la perspectiva de los compradores, ¿verdad?, no es tan halagüeña, no es tan positiva, y más bien hay que estar buscando ser conservadores en cuanto a lo que... que continuarse viendo como vista en la agenda. Si estuviésemos viendo algo más directo y a ser más responsables, hablando de gobernanza o gobernabilidad, no sería, para mí no sería exagerado que el gobierno estuviese implementando un plan de ahorro como que el barril está a $150. Entonces habría que reunirse a todos los mejores pensantes del país y de la región para establecer qué hacemos y qué cambios deberíamos de hacer en función de que hoy el barril está a $150. ¿Cuáles deberían de ser las decisiones gubernamentales de gasto corriente, de aquello de inversión, de movilización para poder enfrentar ese escenario? ¿Por qué le digo esto? Porque deberíamos de estar en un escenario no de tipo de seguimiento. Es un error estratégico e irresponsable lo que estamos viendo ahorita, de que se está esperando si vamos a ver qué decisiones nosotros tomamos. Cualquier situación de restricción que hagamos ahorita es mejor, porque al final va a haber un acrecentamiento. La propuesta de Alemania, de Europa, en el sentido de no intervención militar, tiene muy pocos acompañantes. La verdad es que Europa se va a sentir ahorita presionada por ese millón de árabes que están siendo desplazados, huyendo de las zonas de guerra, donde no se había visto nunca antes. Creo que eso había pasado hacía 1000 años y que había tanta migración de árabes hacia Europa. No saben cómo poder hacer con respecto a ello. Las tasas de interés también, el Banco Europeo anunció de que van a venir subidas ya para abril. Entonces el escenario económico no es muy halagüeño, por tanto no deberíamos de estar como miremos a ver qué pasa y después tomamos las decisiones, porque nos va a suceder lo que siempre acontece con estos gobiernos que tenemos, últimos gobiernos que hemos tenido. Siempre llegan tarde y son insuficientes las medidas que están tomando en función de poder hacer frente a esa situación, en lo cual la parte del petróleo sí está inquietando a todo mundo, no solamente en la parte de lo que sería del precio, sino en las cantidades, el consumo mismo se está viendo. Si bien es cierto, estos días Arabia dijo de que podía atender lo que es la producción de Libia, pero
una cosa es que Arabia pueda dar lo que Libia estaba produciendo y otra cosa es que Europa no recibe el petróleo libio, que tenía ciertas connotaciones muy interesantes en cuanto a cantidades, en cuanto a precio, en cuanto a privilegios de compañías extractoras europeas del petróleo. Definitivamente, ¿verdad? A pesar de que Arabia va a suplir el petróleo de Libia, y es un hecho, tiene capacidad para poder hacerlo, pero alrededor de estos países están surgiendo inestabilidades. El caso de la península arábica, donde se saca la mayor parte del petróleo de lo que es la OPEP, ¿verdad? La Organización de Países Exportadores, porque no hay que perder de vista en esto, Marvin. Una cosa es ser país exportador y otra es país productor de petróleo. Entonces, en el caso de la OPEP, por ejemplo, hay países que no pertenecen ahí. En el caso de Latinoamérica tenemos a Brasil y México, ¿verdad? Con respecto a ellos no estamos. Los únicos miembros de la OPEP pues son Venezuela y Ecuador. Y tenemos también los Estados Unidos, que ellos tienen su propia producción y tienen toda una ley marco que prohíbe que se pueda utilizar las reservas de petróleo, porque las tienen guardadas para las siguientes generaciones cuando el petróleo se acabe. O el caso, por ejemplo, de México, donde también tiene un marco que prohíbe que vaya siguiéndose exportando el petróleo mexicano, porque la situación es esta y los expertos en la materia nos lo están diciendo. En el 2040, todo lo que es en cuanto a consumo y producción se va a equiparar. Entonces la oferta y la demanda del petróleo será neteada o igual. ¿Qué va a acontecer a partir de ese momento de quiebre? Definitivamente los países que producen petróleo serán países dominantes en el planeta y aquellos que no producen nada serán países dependientes, y por eso hay una carrera, ¿verdad?, de gestión de tecnología para poder mejorar los sistemas de producción que tenemos y la industria y buscar nuevas alternativas energéticas. El caso, por ejemplo, no es raro, el ministro de Energía de Estados Unidos es un premio Nobel, ¿verdad?, precisamente en la materia de energía, porque es algo serio y nosotros tenemos que irlo viendo de esa forma. Va a ir cambiando la forma de consumo, no podemos seguir acá en nuestro país, como es un país dependiente, ¿verdad? Uno empieza a ver que es dependiente en varias cosas. Definitivamente el parque vehicular que tenemos en el Valle de Sula y el Distrito Central es elevado. Es elevado en función de que hay un consumo enorme de petróleo, de lo que es el combustible, ya en sus derivados y en sus presentaciones. Usted puede ver, por ejemplo, que hemos escuchado que el parque vehicular de lo que es Distrito Central y San Pedro Sula, según los expertos, ellos dicen de que hay 2.000 vehículos nuevos cada mes. Entonces eso va a ir creciendo, creciendo y creciendo. Y aparte de ello, tenemos unas situaciones que dan un poco, pienso, me dio un poco de mucho que pensar, más bien, no un poco, sino bastante que pensar, que se reuniera el gabinete de ministros para poder establecer una solvencia vehicular de una ciudad, cuando eso es una potestad de una alcaldía, ¿verdad? Entonces, es bien interesante y a la vez sumamente triste que tenemos, por ejemplo, un alcalde itinerante, ¿verdad?, que no está teniendo presencia, no sé para qué tenemos entonces, y hay una situación de un gobierno que está más preocupado en cómo solventar la parte vehicular de una capital y no pensar en el todo de un país, porque al final nos va a afectar. Hay algo que no se está diciendo y lamento mucho en la parte de la agenda del BID, espero que se pueda ingresar, y es el informe de la FAO, las Naciones Unidas, donde por octavo mes todos los commodities, en el sentido de cereales, por ejemplo, ha aumentado su precio. Lo que es el pan, por decirlo así, va a ir subiendo. O sea, hay una situación grave de crisis en cuanto a lo que sería la producción de alimentos. ¿Por qué sucede esto? Porque las naciones desarrolladas, que son eficientes en cuanto a lo que es siembra, preparación de la tierra, siembra, lo que es el cuidado de la planta y la cosecha, todo eso que se lleva en función de irlo almacenando,
se mueve de petróleo. En el caso nuestro no. En el caso todavía se utiliza tracción animal, pero allá les está pegando duro. Por tanto, las exportaciones están saliendo más caras. Cuando uno ve en una parte económica en nuestro país, y como cualquier otro, uno dice la inflación, pero uno sabe que cada nación, por ser dependiente en su relación comercial internacional, jala parte de la inflación de esos países donde estamos trayendo esos productos de bienes y servicios y lo incorpora a la economía doméstica. Entonces se está dando una situación en la cual debería de estarse estableciendo un plan estratégico de respuesta ante un escenario que de subida de petróleo de $150, que ese es mi criterio, que sobre eso debería de tomarse toda una decisión y mover a todo lo que corresponda. Estamos en ese momento. Si no llegásemos a $150, en el 2008 lo máximo que hubo fue de $147. Y usted va a ver ahorita que los informes económicos están comparando el 2008 porque ahí hay una situación de quiebre económico-social planetario fuerte que sirve de referencia. Entonces yo como gobierno responsable debería de estar viendo eso y no estar esperando a ver, miremos a ver qué pasa. Porque si yo empiezo a tomar decisiones de seguida, pues al final me va a llegar una situación que puede ser lamentable. Tenemos un crecimiento poblacional fuerte donde la población nuestra tiene altos índices de pobreza, ¿verdad? Donde todo está limitado. Se anunció, y eso lo escuché en un noticiero internacional continental, anunciaron, dice, Tegucigalpa, dice, eso fue lo que dijo la persona con acento argentino, Tegucigalpa, dice, se anunció que más de 500.000 de ciudadanos estarán recibiendo agua una vez a la semana, ¿verdad? Y que la ciudad de Tegucigalpa debe prepararse para situaciones de sequía. Entonces tenemos problemas de lo que son alimentos, que se están encareciendo, las producciones no están llegando como deberían de hacerse y estamos confiados a que si no lo puede soportar la economía doméstica nuestra, pues vamos a importar. Y entonces eso es perder de vista cómo está la dinámica acerca de estos alimentos que nosotros estamos habituados a comer. Pero también están los aspectos de sequía, que de la sequía que hay en Centroamérica en función del niño o la niña, que está provocando grandes inundaciones en lo que es Sudamérica, pero está provocando sequías en Centroamérica. Y en el caso de Nicaragua, donde la gente está perforando pozos por todos lados, en el caso de Managua, según los informes que nosotros tenemos. Entonces son situaciones que se pierden de vista, y si nosotros seguimos allá, de repente tratando de arreglarlo aquello que se puede arreglar, pero dejando lo que es crítico, lo que es estratégico, es obvio que el golpe va a ser fuerte, ¿verdad? Y entonces habría que irse preparando en función de lo que es una situación de un escenario económico que los próximos 7 u 8 meses estará siempre la parte inflacionaria, habrá presión de las personas. Creo que hay un nivel contestatario de la población, se está volviendo cada vez más evidente, por tanto habrán más movilizaciones de más personas en función de que quieren que bajen las cosas. Porque la verdad es que es una situación en la cual no habría que pensar de que es algo como que están revolviendo el hormiguero o el avispero, como decimos acá en buen centroamericano, sino que más bien se refiere a que se está sintiendo. Por ejemplo, hoy se van a acostar o volverán al día a su lecho de dormir 3,5 millones de hondureños que solo comen un tiempo de comida. Y esas son realidades que tenemos. Cuando el señor Pepe Lobo entregue al siguiente presidente que quede electo, en ese día habrá cerca de 900.000 hondureños más. Entonces son situaciones que necesitamos ir viendo ya como gobierno, pero si yo empiezo a tomar situaciones de que voy a ver qué es lo que pasa y empiezo a hacer caso a las fuerzas de tipo política, partidarias, de ver cómo quedamos mejor, al final aquí lo que acontece es que habrá siempre más de lo mismo, en las mismas condiciones y con los mismos resultados. Albert Einstein decía, es tonto seguir haciendo lo mismo
y pensar que vamos a tener en algún momento resultados diferentes. Deben de haber cambios y esos son aspectos que deberían de estarse considerando. Creo que hay que aprovechar el espaldarazo que está dando el BID en su reunión de aquí en Honduras, precisamente a que el hecho de que estén aquí reuniéndose es un espaldarazo tremendo para el gobierno y debe de multiplicarlo de la mejor forma, ¿verdad? Hemos visto a varias personas que estábamos ahí, conocemos personas muy inteligentes, muy prometedoras en nuestro país. Personalmente conozco al magíster Marlon Tábara, es una persona realmente muy preparada y lo felicitamos en función del papel que está haciendo como enlace del BID y el gobierno. Pero necesitamos ver más personas allá, no necesitamos seguir viendo en el gobierno a ministros de reciente nombramiento que aceptan que no saben nada de por qué los han puesto ahí, pero que van a aprender rápidamente. Esas cosas son tristes, porque la situación no es para estar poniendo personas que no sepan. Necesitamos personas que entiendan de turismo, ¿verdad? No lo que está aconteciendo. Es triste tener una odontóloga, con el perdón del caso, pero eso no es una persona que entienda de turismo. El turismo está enlazado con artesanía y esta persona no ha entendido todavía cómo es eso. Entonces ya llevamos varios meses y no logramos despegar. Va más allá de participar en lo que son reuniones internacionales de turismo, ¿verdad? Donde ponemos un stand y ese tipo de cosas. Son cosas obvias que deberían de hacerse, lo básico, pero hay que ver en función de lo que sería el plan estratégico. Eso nos lleva a lo que también se ha tomado, es la parte de seguridad. Me gustaría analizarlo en función de la parte económica. ¿Por qué es que tenemos inseguridad? Desde hace aproximadamente unos 15 años. El narcotráfico estaba pasando por el país y había tomado presencia económica fuerte y sigue haciéndolo. Entonces las personas que traían toda esa droga para estos países consumistas pagaban en dólares a las autoridades que cerraban los ojos, miraban para otro lado, dejaban hacer todo eso para que la droga pasara. Todos esos dólares empezaron a quedarse poco acá en Honduras y bastante en los bancos del Caribe y Panamá. Pero sucedió algo, lo poco que quedaba empezó a desarrollar algo de una economía. Pero ¿qué ha acontecido en los últimos 5 años? Y ahí es por qué es que ha crecido la violencia y la inseguridad. Resulta que los traficantes lo que están haciendo es que ya no han seguido pagando con dólares. Lo que hacen es pagarle a las autoridades corruptas de nuestro país o a las personas que están ahí en colusión, ya no les pagan en dólares, les pagan con paquetes de cocaína. Eso tiene un problema económico y un impacto económico. ¿Por qué en ese sentido? En el otro, pues era lavado de activos, pero en este, entonces, esa es una mercancía que ahora hay un problema, hay que convertirla a dinero, y entonces estas personas que están en nuestros países lo que hacen es agarrar esa cocaína y empezar a distribuir y empiezan a establecer feudos, lugares, y por eso vemos esta situación de confrontación, de matanzas que se están dando entre estos grupos, porque ya no están peleando directamente por el dinero tan fácilmente como lo tenía, sino que tienen que convertirlo, se vuelve un mercado al cual ellos tendrán que hacer afrenta. Y miramos a una autoridad del país donde estaba diciendo, creo que era el ministro del Interior, que decía de que esa confrontación fuerte ha llevado hasta que pierdan el respeto por la vida de los hijos, de las madres, que aún dentro de las mafias mantienen ese tipo de situación de las familias. El caso de México, la semana pasada, donde 2 niñas, hermanas, ¿verdad?, hijas de un narcotraficante, están con otra niña cerca de la escuela donde van y vienen unos sicarios directamente a matar a estas niñas que fueron contratados por otra banda rival y mató a las 2 niñas, más la niña acompañante que no tenía nada que ver. Bueno, ninguna de las 3 porque son inocentes en ese sentido, pero para que vayamos viendo, ¿verdad?,
si seguimos así como estamos viviendo, en el caso nuestro vemos que salen las Fuerzas Armadas y entonces la gente dice, pues yo me siento más seguro, pero ¿qué va a pasar cuando ya no estén? ¿O qué va a pasar con los problemas que son conocidos y que lo dijo el ministro de Seguridad en función de que hay narcotraficantes policías y hay policías narcotraficantes? Que son dos esquemas diferentes y que están ahí presentes con respecto a ello. ¿Cuál va a ser el nivel de respuesta ante eso? Entonces esperamos que con las medidas del plan de Mérida, que conocemos un poco acerca de ello, de la presencia norteamericana, del entrenamiento y del esfuerzo de depuración, porque eso es lo que acontece y pone en evidencia lo que le he planteado, para que puedan haber mejores resultados. Al final todo eso vemos que el país tendrá que venderse, pero obviamente se vende de una forma donde permita que los inversores puedan venir, pero bajo unas reglas de seguridad integral, no solamente de seguridad ciudadana. Porque si yo le voy a dar seguridad jurídica a un inversor extranjero, pero voy a descuidar la seguridad ciudadana de mi pueblo, pues no estoy tan bien ubicado. Pues al final lo que estoy dando es cediendo una parcela de mi tierra para uso de extranjeros que pueda que estén, pueda que no estén, más allá de 10, 15 o 20 años, según las circunstancias, ¿verdad? Sí, es un panorama que debe tomar muchas acciones. Esta reunión del BID, pues ya se están dando buenos fuertes desembolsos. Esperamos de que se utilicen esos recursos y que no se pierdan en el olvido sin tener resultados. Hemos tenido ejemplos de la estrategia de reducción a la pobreza, que lo que redujo pues, fue todo menos la pobreza, y otras estrategias que se han dado con donativos y ayudas de otros países para proyectos sociales, y no se ha traducido esto en resultados y hemos fracasado rotundamente. Más bien ha quedado evidenciado los niveles de corrupción. Esperamos que esto no sea el caso y se haga con transparencia. Es la materia de seguridad alimentaria, no hay disponibilidad de alimentos, a por lo menos abastecer el mercado interno con solo la producción del país. Siempre, pues como nos mencionaba el doctor, pues están ellos pues con la seguridad de que si no hay producción suficiente en el país, pues se va a importar de otros países. Es triste porque recordamos hubo una época en que el granero de Centroamérica, pero ahora ya no, ahora no puede ni abastecerse, pues por muchos factores. Está pues la falta de capacitación de los campesinos en cuanto a los cambios climáticos, a saber utilizar de la mejor manera las tierras, y se necesita mucha cooperación en ese aspecto, cooperación técnica y científica para capacitar a la gente a saber utilizar la tierra en los momentos apropiados, qué cultivo se puede utilizar y sacarle provecho al máximo. Vamos a ir a una pausa comercial, pero al volver, uno de los temas que se abordó también, que es el que estaba impulsando Juan Orlando Hernández y el presidente Porfirio Lobo Sosa, son las Charter Cities, y se va a dar un informe o se va a conocer a los asambleístas el plan de esas ciudades aquí en el país, y vamos a abordar esta temática y algunas otras más relacionadas aquí en primer plano junto al doctor Omar García, y ya regresamos. Las expectativas sobre el impacto que el alza en el precio del petróleo puede provocar sobre las economías del Istmo acaparan la agenda de la reunión de gobernadores de Centroamérica ante el Banco Interamericano de Desarrollo BID que se lleva a cabo en esta capital. Bueno, obviamente nos preocupa a todos que el aumento de los precios del petróleo tenga un impacto sobre el crecimiento. Obviamente ahorita hay esta coyuntura que presenta Libia y que ha servido un poco para disparar los precios últimamente. Hay que esperar, ojalá con el paso de los días haya una normalización mayor. Lo que se ha resaltado es el incremento. Como Morazán. Sin embargo, el banco está abierto a poder atender cualquier necesidad que el país pueda tener en ese sentido. En el cónclave también se abordan con preocupación temas relacionados con la inseguridad que abate a la región y la vulnerabilidad ante los desastres naturales que solo el año pasado produjeron pérdidas cuantificadas en el 1% del Producto Interno Bruto regional. Eddie Quintero, Noticiero Universal. Bueno, teníamos la nota por Eddie Quintero, y precisamente hoy también en los diarios de circulación nacional, este es un ejemplar del diario La Tribuna, aparece este artículo de 2 páginas. Del precio del petróleo y también la repercusión que pueda tener este incremento en los alimentos. Pero a la vez existe un optimismo porque esa tendencia alcista sea de corto plazo, pues obedece a factores políticos y no a problemas estructurales de oferta.
La presidenta del Banco Central reconoce que habrá una presión inflacionaria y de fuga de divisas. La factura petrolera podría superar los 1.700 millones de dólares de 2008. Yo tendría la esperanza pues de que esos impases políticos tengan alguna solución y que este problema sea más bien temporal y no sea algo de largo plazo. Pero en efecto es un problema serio, va a generar presiones inflacionarias serias no solo en Honduras. El 30% de la factura petrolera en el país se destina a la generación de energía térmica. El BID impulsa el cambio en la matriz energética de térmica a renovable, brinda asistencia técnica para el proyecto Patuca 3 y para fortalecer el sistema de transmisión de energía a través de un crédito de 50 millones de dólares. Son básicamente para dos licitaciones, uno para el sistema de control y otro para una subestación y una red de transmisión pequeña aquí en Francisco. Que dice el presidente del BID, advierte que se mantendrá altos precios del petróleo, entonces fue parte de los temas que estuvieron abordando ayer en esta reunión y vamos a ver qué pasa en este año. No es la primera vez que afrontamos este tipo de situaciones, pero hasta el momento no se han dado pues medidas concretas por parte del gobierno que puedan apaciguar un poco la situación que se va a vivir. Se están dando pues cambios de horario, algunas situaciones así, pero políticas concretas